Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Yo soy la doctora Fernanda Arzate, soy médica, especialista en epidemiología, tengo una maestría en bioestadística y sistemas de información en salud y es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes presentándoles este tema que son las generalidades de la vigilancia epidemiológica. Y bueno, vamos a comenzar señalando y definiendo primero qué es la epidemiología. Este término que se puso o que se ha puesto muy de moda, ¿no? Por todos estos padecimientos que hemos tenido, estas infecciones respiratorias y que todo el mundo decía, epidemiología es un tema epidemiológico y bla, 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 pero en realidad, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, pues en los textos de epidemiología, en la literatura médica que existe actualmente, pues se plantean diversas definiciones y estas varían según la época en que nos encontramos y según el enfoque del autor. Pero en todas están presentes los siguientes elementos. Uno, que la epidemiología va a pretender describir la distribución de la salud y de la enfermedad entre la población, así como sus determinantes y sus causas. Dos, que estudia la salud y la enfermedad. Tres, que a diferencia de la clínica que se enfoca en el individuo, la epidemiología centra toda su atención en el estudio de las poblaciones o de las colectividades humanas. Cuatro, que genera saberes útiles o conocimiento para la acción médica, sanitaria y social, y esto es porque también realizamos investigación, y esto es lo que hace que la epidemiología sea una ciencia con objeto y con método. Dentro de las diversas definiciones que van a encontrar en la literatura médica de epidemiología, a nosotros nos gusta mucho esta de David Kleinbaum, que nació esta definición en el año de 1982 y que dice que se considera que la epidemiología describe el estado de salud de la población, identifica la magnitud del problema, la frecuencia de ocurrencia entre diferentes grupos y las tendencias de la enfermedad. Otra definición que a nosotros nos parece bastante acertada y bastante completa es la de Naumar, que publicaron en el 2008 y que dice que es una ciencia que estudia el proceso de salud y enfermedad en la sociedad, analizando su distribución poblacional, los factores determinantes del riesgo de las enfermedades, lesiones y eventos asociados a la salud, proponiendo medidas específicas de prevención, control o erradicación. Dicho esto, vamos a pasar propiamente a definir qué es un sistema de vigilancia epidemiológica, porque una parte es hablar de epidemiología como tal y otra parte es ya un sistema de vigilancia epidemiológica. Bueno, pues un sistema representa la recolección, análisis, interpretación y difusión de manera sistemática y continua de datos de un evento en salud o de un evento de relevancia, de importancia para la salud pública y que esta información va a ser utilizada para realizar acciones de salud pública como pueden ser programas en salud, la evaluación de estos programas, pero también formulación de hipótesis de investigación y también una parte muy importante es la planeación de los recursos tanto de infraestructura como de insumos, como de recursos humanos, que es una parte fundamental en la que se basa toda esta planeación porque utiliza todos estos datos justamente para hacer una adecuada planeación de insumos y con este pues el objetivo es mejorar pues la salud de la población. Entonces, yo tengo la ocurrencia de un evento en salud, posteriormente se identifica este evento, se notifica, establezco actividades de prevención y de control y también necesito realizar una retroalimentación a los involucrados en el sistema y tomadores de decisiones para ver pues si este sistema de vigilancia es útil o no. Se dice que la vigilancia epidemiológica es información para la acción. Esto lo vamos a escuchar en muchas literaturas y lo vamos a escuchar de manera coloquial, pero específicamente, ¿qué es información para la acción? Bueno, pues la información la vamos a obtener justamente de los sistemas de vigilancia epidemiológica y de otros sistemas de información. Eh, y no nada más un sistema de información como tal, sino de todos estos eventos, noticias, muchas veces que circulan en toda la población actualmente, medios de comunicación, redes sociales, etcétera, y que estamos nosotros para confirmar o para corroborar, para corroborar esta información para tomar medidas. Medidas de prevención, medidas de control, medidas de erradicación, como ya lo veíamos en la definición, que son, pues, tomar acciones para justamente disminuir la morbimortalidad por el evento que se esté suscitando.
Entonces, ¿cuál va a ser el propósito como tal de la vigilancia epidemiológica? Bueno, pues es identificar los hechos sobre el estado de salud de las poblaciones con la finalidad de intervenir de manera temprana en el control de estos problemas de salud, pero también aportar conocimientos para planificar, ejecutar y evaluar pues, las acciones en salud que estamos realizando. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Bueno, van a ser conocer de manera continua el comportamiento epidemiológico de las enfermedades, pero también detectar cambios en la ocurrencia y distribución de las mismas. No nada más es estar monitoreando los casos, sino si nosotros monitoreamos los casos durante un tiempo determinado, podemos saber y anticiparnos cuándo van a ocurrir, cómo van a ocurrir, a qué número de personas van a afectar y de esta manera, pues, identifico, cuantifico y monitoreo pues las tendencias y patrones del proceso salud-enfermedad para investigar y controlar las enfermedades, planear los programas de salud y finalmente pues evaluar si lo estoy haciendo de manera correcta, de manera incorrecta, pues para de esta manera pues plantear cambios nuevamente. ¿Cuáles van a ser además otros usos de la vigilancia epidemiológica? Bueno, pues estimar la magnitud de estos eventos, detectar los cambios, como ya habíamos hablado, identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones, observar cambios en algún patrón de ocurrencia y cambios en las prácticas de salud. Específicamente las acciones de salud pública, pues investigar y controlar enfermedades, planear los programas de salud y otros, pues probar hipótesis de investigación en salud, que muchas veces cuando tenemos un evento reciente, un evento nuevo, como fue COVID-19 en su momento, no teníamos información al respecto y entonces íbamos recolectando datos para poder analizarlos, plantear hipótesis y de esta manera, pues proponer acciones de intervención. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, las etapas de actividades básicas de la vigilancia epidemiológica se dividen en 4 etapas. Primero, la recolección de los datos. Segundo, el análisis de la información. Una vez que yo tengo el análisis de la información, ahora sí la interpreto, ¿no? Comparando datos previos, incluso variaciones locales y en un último punto, difundo esta información, tanto a las autoridades tomadoras de decisiones como también a la población que tiene derecho a estar informada a cualquier evento de salud pública que se esté suscitando, pues en la población en donde vive, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos. En primera, la recolección de los datos. ¿Cómo realizo la recolección de los datos? Esta parte se compone además de tres pasos adicionales, ¿no? La detección, la notificación y la confirmación. La detección. Primero necesito tener una definición de caso estandarizada. Defino también los datos mínimos a recolectar y cuáles van a ser mis fuentes de información de estos datos. Posteriormente, notifico, informo cuáles van a ser los datos los casos, perdón, que yo estoy identificando y necesito para esto identificar también la red local de unidades notificadoras y personal notificados. ¿Quién va a notificar? ¿Cómo lo vamos a notificar? ¿Cuándo se van a notificar? Etcétera. Y para elaborar y difundir también procedimientos de notificación, formularios, registros, estudios de caso, capturas de máscaras de captura, etcétera, y qué tipo de vigilancia epidemiológica voy a llevar a cabo. Posteriormente, voy a tener que confirmar, es decir, los casos, clasificarlos, ¿no? Nuestras famosas definiciones operacionales para dar un seguimiento de los mismos y una validación. Se dice que la recolección de los datos es el componente más costoso y más difícil de un sistema. Empezar a armar toda esta parte para saber qué voy a notificar, qué no voy a notificar, a quiénes voy a clasificar como caso, a quiénes voy a descartar. Se dice que es todo un proceso, el más costoso y el más difícil, y que además me va a llevar tiempo para capacitar y supervisar tanto a los recursos humanos que voy a necesitar para estar generando esta información, como la difusión de manuales, normas, procedimientos, en donde esta parte quede clara para que yo pueda empezar a recolectar la información y posteriormente analizarla. ¿Cuáles van a ser nuestras fuentes de datos? Nuestras fuentes de nuestros datos pueden ser múltiples, ¿no? En el caso, bueno, en el caso de México, pues nosotros tenemos registros, múltiples registros, que son sistemas permanentes de consignación de eventos ejecutados por instituciones públicas y privadas, como son el registro civil, tenemos un certificado de nacimiento, tenemos también un certificado de defunción, podemos utilizar historias clínicas, hospitalarias, por supuesto, certificados médicos de defunción, como ya lo había comentado, protocolos de necropsia, monitoreos ambientales, climáticos para todos estos estudios
ecológicos que realizamos, pero también tenemos registros policiales, registros veterinarios, etcétera, que nos pueden ser de mucha ayuda para nosotros recolectar la información ante un evento de salud pública de importancia, ya sea internacional o nacional. En el caso de la investigación de casos y brotes, esto es un procedimiento más estandarizado en donde se realiza la búsqueda exhaustiva de información complementaria de uno o más casos asociados, pero también tenemos las encuestas. Estas encuestas que pueden ser serológicas, entomológicas, de morbilidad, demográficas, etcétera, y que actualmente en nuestro país se llevan a cabo de manera rutinaria y cada año, como es, por ejemplo, la ENSANUD, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, pero también una parte muy importante son todos estos rumores, ¿no? Como ya lo comentábamos, de repente incluso actualmente ya ante una sociedad tan globalizada en temas de comunicación, en temas de que todos estamos comunicados a través de las redes sociales, los rumores, aquellos chismes, por decirlo así, que nos genera de que hay un brote, hay un caso, también pueden ser fuentes de información para nosotros, fuentes de datos que debemos de investigar y que pueden ser también fuentes de información ante algún incremento de casos de una determinada enfermedad. Esto nos lleva a los tipos de vigilancia epidemiológica. Actualmente se reconocen, o de acuerdo a la bibliografía que ustedes consulten, se reconocen varios tipos de vigilancia epidemiológica, entre ellos la vigilancia pasiva, que es aquella que se realiza de manera rutinaria, de manera periódica y que va por niveles, ¿no? Esta se hace de manera fácil, de bajo costo, y es básicamente esperar a que me llegue la información, que me llegue la notificación. Pero también se realiza la vigilancia epidemiológica de manera activa, en donde es que un equipo de salud va a acudir a la fuente de información, realiza la búsqueda intencionada de casos. Yo voy a la información, yo voy e investigo dónde están los casos, ya sea en un hospital, en una comunidad, etcétera. Esta es la revisión de registros rutinarios de servicio y diarios de atención. Y esta es de mayor complejidad, obviamente requiere más tiempo, es más costosa. También se realiza la vigilancia epidemiológica de tipo centinela, que se puso allá por la pandemia de COVID-19, se puso muy de moda, ¿no? Esta vigilancia centinela se realiza en un grupo seleccionado de fuentes de notificación. Estudian solamente una muestra preconcebida, es una muestra centinela, y se estudia únicamente individuos de un grupo poblacional específico en quienes se evalúa la presencia de un evento de interés para la vigilancia. Por lo regular, este tipo de vigilancia centinela se realiza en ciertos padecimientos que vamos a ver en otras presentaciones. ¿Por qué? Debido a que podemos reducir básicamente costos con ella y podemos obtener información muy precisa y muy específica de un sistema de vigilancia centinela. ¿Cómo se realiza, pasando a la segunda etapa, el análisis de la información? Se dice que toda información epidemiológica debe ser estudiada en tiempo, en lugar y persona. Vamos a ver cada una de ellas. En tiempo, cuando yo realizo una gráfica en donde coloco el número de casos por el tiempo, yo puedo ver los patrones que tiene cierta enfermedad y puedo determinar si es una variación o una tendencia secular, en donde tengo un patrón regular o no de variación o comportamiento general por largos periodos de tiempo. También puedo ver un comportamiento cíclico, y esto es que es un patrón regular de variación en periodos mayores a un año. O aquí tenemos un ejemplo de sarampión, de una enfermedad febril exantemática. O puedo ver un patrón estacional, que es un patrón regular de variación entre estaciones del año, como por ejemplo en dengue. En dengue tenemos un patrón estacional en donde aumenta el número de casos dependiendo de las variaciones climáticas, la localización geográfica de cada entidad federal. ¿Cómo realizo el análisis? Ya lo hablamos de tiempo, el lugar. En la parte del lugar, yo puedo, a través de un sistema de vigilancia epidemiológica, mapear la distribución gráfica de los casos y mapear, identificar geográficamente dónde está cada uno de ellos para localizar o para asociarlo con alguna fuente de contaminación o con algo. Si yo logro mapear estos casos, yo puedo observar en dónde puedo tener un problema. Ustedes recordarán el famoso estudio de Snow, ¿no? En donde
a través del mapeo de casos determinó que los casos de cólera que se estaban presentando por allí en Londres surgían de una fuente de comunicación, no todos estaban aledaños, de comunicación, perdón, de contaminación, todos estaban aledaños a una zona en donde era un pozo de agua que estaba contaminando, que estaba contaminado y por eso se estaban presentando los casos. ¿Cómo hago el análisis en persona? El análisis de la persona, esto significa que el análisis lo puedo realizar para identificar grupos de riesgo y que puedo hacer el análisis por edad, por sexo y por otras variables, ¿no? Por ocupación, por escolaridad, etcétera. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, ¿no? Un análisis de la persona en el intoxicación por animales ponzoñosos, yo puedo observar si se dedican a algo, ¿no? Si los casos están ocurriendo en un tipo particular de población que esté ocupada en el campo, por ejemplo, o que esté por sexo, ¿no? Que tal vez afecte más a hombres o tal vez a mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, pues, este análisis en tiempo, lugar y persona me va a llevar también a generar hipótesis y a determinar cuál podría ser la causa y los determinantes de la salud, pues en epidemiología. El análisis de la información también lo puedo realizar a través de las famosas curvas epidémicas o canales endémicos, que es este análisis de la información por largos periodos de tiempo y que en el caso de las curvas epidémicas yo puedo determinar incluso cuándo se pudo haber contagiado la persona, etcétera. Y en el caso del canal endémico yo puedo determinar si el evento de salud en particular, bueno, se encuentra en una zona epidémica, en zona de alerta, en zona de seguridad y de esta manera poder implementar acciones pues para lograr erradicar o controlar, prevenir la enfermedad. La vigilancia epidemiológica en nuestro país tiene su marco legal, tiene su fundamento legal y que empieza en el artículo 4 de la Constitución Política, seguido de la Ley General de Salud. Tenemos la norma 017 para la vigilancia epidemiológica, la cual los invito a revisar para que ustedes sepan cuáles son los eventos sujetos a vigilancia, la notificación que se lleva a cabo de acuerdo a cada padecimiento y las acciones que se realizan para vigilar ciertos padecimientos. También tenemos otras normas oficiales que apliquen en el ámbito de la vigilancia epidemiológica, que pueden ser la norma para el control de VIH, tenemos normas para tuberculosis, etcétera, y que ustedes como médicos de nuevo ingreso deben de tener muy en cuenta porque va a ser la normatividad sobre la cual ustedes van a ejercer las acciones o van a ejercer básicamente su quehacer diario. Y también en el cual voy a sustentar todas las acciones que pues yo realice, ¿no? También deben de conocer que existen lineamientos y manuales de procedimientos sectoriales, que posteriormente vamos a hablar de ellos, y que también pues existe normativas, ¿no? Normativas institucionales. En la norma oficial mexicana 017 nos indica que a través del SINAVE se va a realizar, del SINAVE, que son las siglas del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se va a realizar la recolección sistemática, continua, oportuna de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud de nuestra población y sus determinantes. Existen procedimientos específicos y también diagnósticos de laboratorio que se encuentran descritos tanto en la norma como en los manuales para la vigilancia epidemiológica vigentes, y que esta norma va a establecer los criterios, especificaciones y directrices de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y por ello su importancia de que ustedes la conozcan, de que ustedes la lean, que sepan que existe. Esta norma es de observancia obligatoria para todo el territorio nacional y aplica para todas las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Salud. Por último, quisiera hablarles de los componentes de la vigilancia epidemiológica de acuerdo a esta norma, que son la vigilancia epidemiológica de la morbilidad, que actualmente llevamos a cabo la vigilancia de 178 enfermedades transmisibles y no transmisibles en más de 25,000 unidades de salud que pertenecen al Sistema Nacional de Salud. También llevamos a cabo la vigilancia epidemiológica de la mortalidad. Llevamos a cabo el estudio de las causas de defunción de padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica. Llevamos a cabo también la vigilancia
epidemiológica especial, que son aquellos padecimientos, o esta aplica para aquellos padecimientos que dada su relevancia, su trascendencia, su vulnerabilidad y magnitud que representan en la población, requieren de información epidemiológica específica, tal como son las enfermedades prevenibles por vacunación, las enfermedades diarreicas agudas, los defectos al nacimiento, la morbilidad materna extremadamente grave, etcétera, y que estos padecimientos los vamos a ver en otras presentaciones. La vigilancia epidemiológica de emergencias en salud que se realiza para aquellos padecimientos, condiciones o eventos o urgencias epidemiológicas que ponen en riesgo de manera inmediata, como si fuera una emergencia, que ponen realmente como lo comentaba, de manera inmediata en riesgo la salud de la población y, muy importante, la vigilancia epidemiológica internacional. En esta se realiza la vigilancia de aquellos eventos de salud pública de importancia internacional de acuerdo a los procedimientos de vigilancia establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional. Estos documentos que son muy importantes que ustedes conozcan o que por lo menos sepan que existe un Reglamento Sanitario Internacional y que es un documento que nos habla y podemos establecer en determinar qué padecimientos son de importancia internacional, como fue COVID-19, como fueron las variantes de influenza en su momento. Entonces, es importante que ustedes conozcan esto, que sepan qué es la epidemiología, que sepan qué es un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque van a formar parte de sus actividades diarias, forman parte de nuestro Sistema Nacional de Salud y que son muy importantes para lo que estamos trabajando actualmente, que es la salud de la población, pues de nuestro país. Entonces, yo con esto me despido, les agradezco mucho. En esta presentación podrán encontrar todo el directorio, incluyendo la estructura de nuestra área de la coordinación de epidemiología, en donde se encuentran nuestros correos electrónicos y estamos para servirles. Les deseo que tengan un muy bonito ingreso a esta nueva institución que es el IMSS Bienestar. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todos. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Yo quedo a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Muchas gracias.